con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Mis hermanos, buenas tardes. Vamos a empezar con nuestro programa de hebreo, o sea que es una enseñanza, mis hermanos, de muchas cosas a nivel, pues, de los sabios de la Torá, que son los misterios de la luz, los misterios, pues, que dijo Jesús que a nosotros nos era, pues, como que teníamos que conocer los misterios del reino de Dios, del reino, pero a los demás no. Y también habla, pues, que nos tenía acá los secretos escondidos y que era honra de los príncipes descubrir los secretos de él. Entonces, yo he tratado, pues, de adentrarme en esos secretos, y la gente puede confundirse con pensar que yo estudio saber qué cosa. A mí no me interesa, porque ¿sabe qué pasa? Yo sé lo que estudio, porque yo tengo discernimiento, gracias a Dios, y cuando miro que algo no, como que, por ejemplo, algo en que yo no estoy de acuerdo es que mucha gente no cree en el Espíritu Santo cuando ella se mete a estudiar mucho así como mesianismo, porque no sé qué concepto es lo que ellos se adquieren, porque saber en qué se meten, pero yo sí que no, sino que yo sigo creyendo que el Espíritu Santo para mí es tan importante. Sé que no podría yo tener una guianza mejor que la de Él, porque es el Espíritu de Cristo. Imagínense, la gente no estudia bien qué significa Cristo, pero para mí esa es esa presencia que entra a mi vida cuando yo abrí mi corazón a Jesucristo. Y si esa presencia se va, es como que me quitaran a mí la inteligencia divina que Él me quiere dar, la sabiduría. Sin Él yo pierdo toda la sabiduría, pierdo la luz. Y quien, pues, siendo una persona que quiera tener muchas cosas de Dios, puede permitirse, no es el lujo ni nada, sino que la estupidez de perder la luz. Porque con Él, si se va, entonces cuando Él se retira de uno, entonces lo deja uno, se va con su luz y se va con todos sus dones y frutos. Entonces yo no quiero jamás separarme de Jesucristo, y menos de la presencia de su Santo Espíritu. Entonces fíjense que vivimos en un mundo, mis hermanos, donde usamos los 5 sentidos y creemos que lo que ocurre a nuestro alrededor es cierto. Yo le voy a decir que eso no es cierto, porque fíjense que una vez hay cosas que yo he experimentado y que yo como por experiencias, que yo hablo de muchas cosas espirituales. Por ejemplo, hoy estaba yo estudiando la palabra de Dios, cuando el Señor empezó a hablarme de un montón de cosas, y me empezó a hablar, mis hermanos, de cosas que yo ni siquiera venía a mi mente conocer, y entonces yo las escribí para que no se me, qué tal que tengo aquí, ya había terminado con el tema, y tuve que hacer la letra hasta pequeñita para que me cupiera, porque ya no me iba a caber de todo lo que me estaba hablando el Espíritu Santo. Entonces me estaba hablando de que si yo me recordaba de las jerarquías angélicas, porque por los nombres que voy a dar ahora. Y después me empezó a hablar de que era el Arihampin, ¿verdad? Que tiene que ver, por ejemplo, con, tenemos, por ejemplo, esto significa, es la energía que inició el proceso de creación, imagínense. Entonces cuando me vino a mi mente este nombre, Arihampin, empecé a investigar de qué se trataba. Quizá ahí es donde se confunde la gente, que estoy estudiando quizá la cábala, como dicen, ¿verdad? Pero no es así, sino que el Señor me puso a mí, que ves que donde está, por ejemplo, Keter, está Keter, está Jotma y Binah, que ahí está esta palabra que significa Arij Ampin. ¿Ves? Esto lo constituyen estos tres. Mire, es donde está la energía creadora, donde se inició la creación. Y para mí eso fue como un bombazo, pues, que me dijera eso. O sea que yo no como que era, pues, dice, Arihampin corresponde al poder supremo, consciente de la voluntad en el alma, imagínense. Es una situación que a mí el Señor me empezó a hablar, y yo estaba como asombrada de lo que Él me estaba diciendo, porque mire, era una insistencia en mi mente, Arihampin, me venía aquí. Entonces yo dije, voy a averiguar qué es lo que significa ese nombre realmente en el hebreo. Entonces por eso fue que me metí a revisar qué era esto. Y después también Arihampin significa el semblante extendido. La paciencia inherente de Arihampin
es la que se requiere para permitir que toda una nueva esfera de la realidad se desarrolle en nosotros. O sea, pues que si yo quiero desarrollar algo nuevo, tengo que tener esa inteligencia. Fíjese qué tremendo. Accesar a esa inteligencia. Si miramos, por ejemplo, el mundo de Atzilut, está todavía más arriba de estos 3000. Está aquí 1000. O sea que es el mundo más alto que existe. O sea que aquí nadie ha llegado. Dicen los judíos que llegó el Ari, que le dicen a el Ari, que él sí llegó ahí. O sea que ese es el mundo de la emanación, donde viene el pensamiento divino, la voluntad divina, donde están los pensamientos de Dios, los propósitos de Dios. Eso significa Atzilut. Y si yo quiero realmente cambiar, tengo que hacer lo que sea para conectarme con ese mundo, ¿eh? Y cuando me conecte con ese mundo, entonces yo voy a empezar a tener un cambio radical. Entonces ahora yo estaba muy emocionada temprano porque ya me había dado Dios la clave, ¿verdad? Así es que yo me siento feliz de estudiar todo eso, porque siento pues que, por ejemplo, aquí me decía el Señor a mí, un justo hija debe buscar esa conexión. Es alta, o sea que no debemos de conformarnos, voy a buscar el mundo de la creación, va, el viaje, sino que tengo que buscar el mundo de Atzilut. Entonces yo quiero ahora después hablar en un tema específico de ese mundo. Quiero hablar también de donde se fue Elías en una carroza, porque siempre me ha intrigado todo eso, ya lo estudié hace tiempo, pero ahora lo quiero yo como que sea el Espíritu Santo que me vaya a mí revelando realmente cómo era esa carroza. Porque yo lo puedo decir porque está en Ezequiel también, que aparece ahí una carroza donde aparece ahí, que habían unas ruedas y que daban vueltas y que tenían muchos ojos. Entonces yo voy a explicar ahora quiénes eran esos seres. Pero es interesante que uno conozca lo que está ahí, porque solo lo leo, pero la gente si solo lo lee no va a entender de qué se trata. Entonces quizá la parte que a mí me gusta conocer no es leerlo, sino que profundizar para saber por qué está eso ahí y de qué se trata. Entonces aquí dice a mí, vivimos en un mundo donde usamos los 5 sentidos. Por ejemplo, en el caso mío, espero que no los esté usando, ¿verdad? Porque son los sentidos menos comunes que existen. Y creemos que lo que está ocurriendo es lo que vemos. Y no es así. Una vez el Señor me mostró que me iba a enseñar cuánta gente estaba tomada por espíritus malos. Esto estoy hablando de hace mucho tiempo, cuando yo me convertí. Y me quedé asombrada que yo no hubiera podido vivir con la gente si yo me doy cuenta de eso. Porque quizás no hubiera dormido del impacto que yo llevé. Y el Señor me abrió los ojos un poco. Y empecé a notar toda la gente que estaba tomada por demonios. Y lo que tomaba de la gente eran los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos nos engañan. Por eso existe el mal ojo, porque la gente mira con odio a alguien y la deja impregnada de ese odio, de esa energía del odio. Yo estaba asustada de que a veces iba yo a un supermercado y cuando yo volvía a ver a la cajera, sentía que me quería como jalar, como que me quería, ¿cómo decirle? Como hipnotizar, pero dominar con esos ojos. Miraba a la gente que estaba, por ejemplo, en un almacén vendiendo algo, y cuando yo le quería ver la mirada, yo cerraba los ojos porque sentía que me quería dominar. Era una cosa tan horrible. Entonces yo tuve que decirle a Dios que por favor me quitara eso, que yo ya no aguantaba eso que estaba viendo. Pero fue porque yo le dije a él que quería ver la verdad. Entonces, o sea que uno le mira a la gente, el rostro a la gente como alegre, como contenta, como que es buena. Pero ya cuando le abre a uno los ojos Dios, ya mira la verdad. Ahí está el problema, ¿eh? Entonces yo entiendo lo que dice aquí, que vivimos en un mundo donde usamos los 5 sentidos y creemos que lo que está ocurriendo en ese momento es cierto, y no es cierto. O sea que en el corazón de la gente hay otra cosa, lo que está viviendo la gente es otra cosa. Entonces dice, estamos viviendo en un mundo donde hay seres materiales, minerales, vegetales, animales, seres también que vienen de otros planos, que han descendido de otros planos. Hay inteligencias que no son de este mundo, ¿sí? Y aunque la gente no lo crea, son los que están gobernando ahorita y nos han gobernado hace tiempo. Y ahora va a conocer usted cómo es que ellos pueden manejar el mundo. Porque eso es lo que a mí me gusta entender. Porque yo estoy aquí en este plano, mis hermanos, para entender la vida, para poder cambiar muchas cosas, para ayudar a mucha gente. Yo sé que está influenciando a muchos jóvenes que tuerzan su destino. Entonces dice, hay inteligencias que no son de este mundo, que pertenecen a diferentes dimensiones o a mundos paralelos. Que es, dice,
y que envían ondas mentales a este mundo, usan esas ondas mentales, o sea, el problema es que esas ondas mentales van a causar problemas muy serios a la gente, mis hermanos. Yo miro ahora a la gente toda alterada, toda así con emociones revueltas. ¿Y por qué? Gente que de repente cambia de forma de ser, interpreta las cosas de una manera equivocada. Dice que yo nunca en mi vida había tenido un cambio de empleadas, o sea que yo tengo unas empleadas que me tardaban 8, 10 años así. Y ahora en este tiempo de la pandemia, viene gente que una cosita se les dice, lo interpretan de otra manera, pero una cosa tan seria que uno no haya ni qué pensar, ¿verdad? Dice, uno pues le ofrece, quiere tratar bien a la gente o la trata bien, y luego inventando que uno es enojado, y yo ni siquiera les he regañado a veces, y a veces se merecen que uno les regañe, pero yo pues que prefiero ser tranquila, y yo me quedo como sorprendida. Y me dice una persona que yo conozco, por eso que te pasa eso, Maite, porque así yo no soy así, yo si me enojo, me dice, les digo un poco duro para que aprendan. Y yo miro que tú me dices tranquila, que les hablas, no, Maite, pero miro yo pues que la gente malinterpreta, ya no es igual. ¿Por qué? Porque estamos siendo manejados por pensamientos de otros, de seres de otros planos, como que estuvieran así influenciando a toda la gente para que cambie su conducta, para cambiarle la ruta de su destino. Entonces, hay inteligencias que no son de este mundo, sino que pertenecen a dimensiones paralelas. Y dice, y ellos envían ondas mentales a este mundo, usan ondas mentales ¿para qué? Para causarle un cambio de emociones, un cambio de actitudes, un cambio de inteligencia, imagínense. Entonces, o sea que estamos siendo influenciados por fuerzas que no son de este mundo. Y esas fuerzas truncan nuestros objetivos, proyectos. Esas ondas mentales también nos han influenciado y cambiado nuestra ruta. Según pues lo que yo entiendo es que si nosotros tuviéramos firmeza de que Cristo está en nosotros, ese Cristo bloquearía esas ondas mentales, ¿no? Eso fue lo que me dijo Dios. Yo estaba así como asustada, por eso me dijo él, fíjate Maite, que a ti no te han influenciado porque estás segura que yo estoy en ti. Pues yo estoy en ti, y como tú estás segura que yo estoy en ti, entonces esa creencia que tú tienes que así es, está bloqueando que ellos puedan interferir en tu mente. Cosas que no te han podido cambiar la mente, no te han podido influenciar en tu corazón porque estás tú segura que yo estoy aquí. O sea que dice que el problema es que esos seres pues espirituales que están enviando ondas mentales, lo que quieren es esclavizar al mundo entero. Si quieren esclavizarlo, dominarlo y que la gente haga lo que ellos dicen. Y el problema es que ya pues le causaron eso con ciertas esferas a nivel mundial. Entonces, mis hermanos, pero nosotros pues tenemos que entender eso para que tengamos la certeza de que esté Cristo con nosotros. Pero mira la gente que no le da lo mismo que está Cristo, no, como que le diera lo mismo. No tiene tiempo para buscar la presencia de Dios, no tiene tiempo para... Imagínense que dice que nadie ha podido accesar al mundo de la emanación, es que ese es el más alto, ¿me? Está en el mundo de la luz exactamente. Y que nadie, dicen los judíos, que un tal Ari, ¿va? que accesó a esto. Pero de ahí ni Moisés. Imagínense, el que soy segura que accesó fue Ezequiel, porque lo dice en Ezequiel 1:10, ahí está hablando él claramente de eso. Él pudo ver hasta la carroza en que se conducía nuestro amado Padre, que era la Merkabá, que era una carroza de fuego. Y eso lo dice el Código Real, lo dice la unidad. No es que yo esté buscándolo en algún libro así especial, sino que ahí lo dice, ¿verdad? Pues uno lee la unidad y se da cuenta de muchas cosas ahí que los sabios han pues encontrado y han aclarado. Ajá. Y entonces yo hasta le puse un asterisco aquí porque me dijo el Señor, pero si la gente está segura de mi presencia, que es el Cristo que vive en ti, por eso cuando ya tú dices, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, no dice Jesús, sino que Cristo. Cristo en nosotros es esperanza de Cristo, no dice Jesús también, porque la presencia de Cristo, del ungido, del Mesías, es esa presencia de unción. Entonces esos bloquearían esas ondas mentales, ¿sabio? Y jamás nos esclavizarían, porque es que hay gente que no le ha dado algunas cosas que supuestamente nos tiene que dar. Dice que yo me recuerdo que una vez llegó una muchacha a la casa y tenía todo el cuerpo lleno de sarna, pero llegó a ver a su hermanita, que era la que trabajaba conmigo,
Y la hermana no la quería ni tocar. Me dijo, ay no, doña Maite, mire cómo viene mi hermana, que eso es sarna, me dijo, y se me pega, porque se pega así. Y entonces yo le dije, mira, por lo menos anda a comprar un sarpiol ahí en la farmacia, unos 2 frascos y compras unos guantes. Y yo le voy a echar a ella para que se le quite eso. Entonces le dije a ella, mira, con tu manita, le dije, en el baño te bañas y te echas en todas tus partes donde tengas eso. Yo te voy a echar en la espalda, así, cuando ya salgas. Bueno, y mis hermanos se le quitó. Y la hermana no la quiso ni tocar, porque me dijo que le daba miedo que se le fuera a pegar. Y a los pocos días ya tenía ya sana también. Y empezó ahí a rascarse, ¿ya vio? Entonces dije, ahora te echate rápido esto para que no se te vaya. Y lava tu ropa ahí con esa parte, con un poquito de cloro. Pero sí, pues, o sea que es esa forma en que nosotros a veces también el miedo a que se me pegue algo, el miedo a que me den una cosa, estoy yo creando esa situación. Yo la estoy activando. Yo he ido a un doctor hoy nada más que dijo que la gente dejara de estar hablando de enfermedad. Y va de llorar y hablar de su enfermedad, y va de llorar y hablar de su enfermedad. Entonces la enfermedad está ahí bien metida en ella, cada vez que llora más adentro se va. Entonces esa gente no sana. Puede ir a donde quiera operarse, puede ir a donde quiera que le hagan algo para que desaparezca esa enfermedad. Va a aparecer enfermedad en otro lado, porque es una cosa que así es. O sea que está la emoción sigue ahí, y es la emoción la que está creando todo eso. Entonces la gente tiene que dejar de estarse quejando, por eso no hay que quejarse de lo que uno tiene. Uno, sino que orarle al Señor, creer que Dios lo va a sanar. Y si uno no cree, pues, si es algo que es irremediable porque ya no se puede hacer nada, como que yo le pido a Dios que me mire un diente. Tengo que cuidarme, y si no me cuidé, pues ir a que me corrijan el diente, ¿no? Pero pedirle que me lo sane cuando yo tuve un descuido tampoco, ¿no? Entonces tengo que ir, pero el diente no me va a decir, no, pues si me lo operan y no, pero, o sea que no tiene nada que ver con una emoción también, sino que es porque yo fui descuidada a nivel higiénico. Y fíjense, pues aquí por ejemplo, Dios creó a Adán en el Gran Edén, pero la desobediencia de ese hombre por la desobediencia fue precipitado a este mundo, y no en las condiciones con las que había sido criado. Cuando fue precipitado ya se le había ido la luz, ahí está. Por eso la Biblia dice que el primer Adán fue Adán. El segundo Adán es Jesucristo, porque Él viene a reparar el daño que hizo Adán. Entonces yo, si entiendo esa palabra, que el primer Adán, pues era Adán, ¿va? Ahora el segundo Adán es Cristo. Entonces si yo entiendo esa palabra, mis hermanos, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que permanecer con Cristo para no perder esa luz que se le fue al primero. O sea que al tener yo a Cristo en mi vida, voy a tener esa luz que tiene Cristo Jesús, ¿no? Entonces, además dice que fue tanto el impacto que hubo ahí, que cuando fue el diluvio, mis hermanos, pues no fue en ese momento de que ellos pecaron, sino que fue en el diluvio donde Dios decidió que el hombre dejara de vivir 1000 años o 800, y entonces bajó los años. Fue en el diluvio. Pero fue porque el pecado había llegado al colmo de lo que había. Imagínense ahora qué me hará Dios. Si en ese tiempo, mis hermanos, el pecado había llegado al colmo, imagínense ahora cómo está la situación. Entonces tenemos que tener conciencia de todo eso. La cosa aquí en los estudios que yo hago es llegar a una gente a que tenga conciencia, a que esté consciente de la situación actual, que esté consciente de su vida, que esté consciente de qué es lo que tiene de problemas él, para poder corregir eso. Entonces no es que me esté quejando, sino que corregir. ¿Qué me está provocando esta enfermedad? Por ejemplo, un problema pues en los riñones, un problema en el estómago. En el estómago son miedos así, pero no tan excesivos como es un problema en los riñones. También en los riñones puede decir que vengo de una familia que adulteró espiritualmente. Entonces tengo que corregir eso, y si ya le pedí perdón a Dios, tengo que creer a Dios que me tiene que sanar, ¿verdad? Tengo que creerle porque ya yo le pedí perdón de lo que se hizo. Y tengo que sentir el dolor que yo provoqué, que se provocó a esa gente, como que me pusiera en su lugar. Entonces uno no sabe ni de qué descendencia viene. Y a veces puede pasar, como dicen, 7 años, 7 tiempos, 7 milenios y todo, pero es un múltiplo de 7 para que se corrija eso. Como yo conté hace una semana que cuando mataron a Gandhi, que uno no puede creer que lo hayan matado después de que él pues se conquistó la India, la liberó a través de la paz.
le dijo a la gente que no fuera a levantar nada, que no fuera a usar ningún arma, que solamente era la paz. Y entonces la gente, como si yo no estudio esto que estoy estudiando, no entiendo de que la paz es un arma tan poderosa que paraliza al enemigo. Jesús lo dijo. Quisiera que me buscaran la cita bíblica, porque dice: cuando vayas a entrar a un lugar donde hay serpientes y escorpiones, vas a decir paz. Los vas a intimar con paz. ¿Ya ve? ¿Y qué significa eso? Que le diga paz. Paz a esta casa, paz. Entonces la gente piensa, bueno, pero ¿qué significa eso? Ya a nivel de los estudios profundos significa que la paz paraliza al enemigo. Le quita las armas al enemigo. Como que lo paraliza y lo deja sin armas. Entonces, imagínense tener ese conocimiento tan hermoso. Y Gandhi seguro lo tenía. Le fue revelado también eso a él, o lo estudió, no sé. Pero entonces él usó esa arma tan poderosa que era la paz. Y en ese momento, pues y después lo mata, mi señor. Lo asesina, le meten un balazo. Y yo, como comenté, que él había dicho unas palabras, pero para mí, con mi ignorancia quizá, pienso que le faltó decir algo, porque dijo, cuando vio que estaba agonizando, le dijo al asesino, porque si el asesino se le quedó viendo. No sé si no sabía que él era, pero le dijo: gracias, hijo, no te sientas mal, porque yo tenía que morir así. Así es que yo te perdono. Pero yo le hubiera dicho: mira, yo te quiero pedir perdón, porque es que tú fuiste el que viniste a terminar con este proceso de mi vida, como que viniste a cumplir para que se cumpla la corrección que yo tengo que hacer en esta tierra. Sino que le dijo pues que lo perdonaba y que no se sintiera mal, porque esa era la forma en que Dios había determinado que él muriera. Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender todo eso, porque a veces a la gente le pasa algo y se empieza pues a quejar, empieza a blasfemar, y que asesinos, que no sé cuánto. Y realmente no es así la vida. La vida hay que verla claramente, pero como digo aquí, todo lo queremos manejar con los 5 sentidos, y eso no es así. Por lo que veo, por lo que siento, por lo que oigo, por lo que toco. Y entonces no es así. Yo tengo que manejar mis sentidos espirituales, o sea, percibir una realidad, entender una realidad que no tiene nada que ver con este mundo físico, sino que usando mis sentidos espirituales. Estamos entendiendo. Entonces, yo quiero pues que la gente entienda este tema tan hermoso. Eso es lo que yo estudio. Y me siento feliz y dichosa de estudiarlo, porque me ha dado una sabiduría distinta, un entendimiento de la vida totalmente diferente. He dejado de culpar a nadie ahora culpo de lo que pasa en mi vida. Busco dentro de mí qué es lo que está pasando. Hago ahora pues que sea pues, por ejemplo, el siguiente congreso que vamos a dar es el de la corrección. ¿Y sobre qué voy a hablar? Sobre lej leja, es una palabra en hebreo que significa mira dentro de ti y elévate de lo natural y busca arriba qué es lo que pasó, para que tú puedas corregir lo que está pasando en tu vida, para que no se repita. Entonces ahí me voy a centrar en ese tema tan hermoso, que tengo que ver dentro de mi corazón, porque en el corazón está todo lo malo del hombre y también está todo lo bueno. Fíjese pues, entonces Dios creó a Adán con tanta luz, pero el pecado hizo que se le fuera la luz. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón de corazón, mis hermanos, entonces, y recibimos a Cristo Jesús, pues dicen que no dice acepte a Jesús, sino que acepte a Cristo, porque es Cristo en nosotros esperanza de gloria. Entonces, cuando yo abro mi corazón a Jesucristo, entonces yo empiezo a tener esa luz también, porque viene a mí la sabiduría divina, y eso va a impedir, va a bloquear que entren en mí esas influencias espirituales de otros niveles espirituales fuertes. Fíjese pues, cuando un mal se produce en este mundo, esos son conceptos que tenemos que entender. Yo escribí algunos conceptos que conozco para que la gente vaya conociendo más de este mundo. Cuando un mal se produce en este mundo, se da lugar al nacimiento ¿de qué? De seres espirituales. Y ahí, por ejemplo, yo leí creo que ya leí en el segmento anterior, Efesios 4, 24 tanto. Quisiera que leyéramos otra vez para que usted entienda eso. Cuando un mal se produce en este mundo, se da lugar al nacimiento, como que se activan, fíjense, algunos demonios. Por eso dice la Biblia que
que se enoje usted, pero que no peque. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, sino que ni demos lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando uno se duerme enojado y va de pensar y tal vez hablando, es que me cayó un malo que me hizo, es que no sé qué, en ese mundo estoy yo activando seres espirituales que me van a atacar a mí, me van a hacer daño. Es a mí a la que me van a atacar porque soy la que estoy así. Ajá. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que, ¿por qué dice no hay lugar? Porque uno va a abrir la puerta al diablo. O sea que está abriendo puertas espirituales porque uno está activando a seres espirituales del mal. Pero ¿a quién van a atacar? Nos van a atacar a nosotros mismos, al que hizo eso. Y dice, va a ver usted. O sea que se produce un conflicto entre el ser humano y esos espíritus demoníacos negativos. Y van a encargarse de la persona que activó el conflicto. Porque ellos no son tontos, más saben quién activó ese conflicto. Por ejemplo, si yo tramé sacar a Melvin de un lugar y empecé a mandar una carta ahí para que lo quiten y es falso, solo porque me quiero quedar con ese puesto o quiero poner ahí a alguna mi amiga, pues en ese momento estoy haciendo un daño terrible, estoy activando seres espirituales. Y después me van a venir a atacar a mí para que me hagan daño, para hacerme daño a mí. O sea que yo soy la que me estoy haciendo daño. Entonces yo no había entendido esa parte también de que yo estoy activando seres espirituales que me van a venir a atacar a mí. No la van a atacar a ella, sino que es a mí, porque yo fui la que activé eso. Dice, cuando un mal se produce en este mundo, se da lugar al nacimiento de seres espirituales, que van a venir, dice, porque son como que fueran dos espíritus demoníacos llamados víboras y serpientes. Están tipificadas a veces en la Biblia que dice el áspid. O sea que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Y dice, cada vez que vamos a hablar del cielo, que nos proteja, que recibamos nuestras oraciones, estamos hablando de una presencia que se llama Vina, una energía que rige cuando leemos el Salmo 145. O sea, mis hermanos, que tenemos que aprender a entender todo eso. El bien y el mal, pues son relativos, fíjense, según como usted lo tome. Por ejemplo, hay gente que ve como que alguien, como dice, ay, no, qué barbaridad, pobre esa señora, todo lo que le hizo a este jefe. Pero quizás Dios lo está usando para corregirla a ella porque es una persona que necesita una corrección. Hay unos estudios que dicen pues que uno a veces no se tiene ni que ser culpable. Porque como que uno vino aquí a cumplir con cierta misión, ¿no? Y quizá vengo yo y no sé por qué me puede aportar con una persona quizá un poco alterada, un poco molesta, un poco así, y es porque esa persona necesita ser corregida. Entonces no es que, entonces yo no me debo de sentir mal, sino que debo de entender, porque eso uno dice, ¿por qué le hablé así? Pero según lo que yo estudio ahora es que dice que esa persona viene determinada y que entonces si ella fuera inteligente, dice que agradecería, dice porque está corrigiendo, le están hablando claro para que corrijas su destino, ¿sí? Porque al final es su destino, que le dicen masal, o sea que la gente tiene que entender eso. Y yo cuando era niña me recuerdo que tenía una maestra que me corregía muy duro, y lo extraño es que yo no sé, pero era un sentimiento tan profundo en mí porque yo estaba agradecida con ella porque no sé, ni puedo explicarle a usted qué pasó conmigo, pero yo ya estaba como cansada de vivir así en una casa donde vivía mi abuelita y yo vivía ahí también. Y entonces mis hermanos pues vivíamos un poco descuidadas, ¿no? Con mi hermanita. Y entonces cuando llegué con ella era muy alterada, todo le enojaba, pero a la vez a mí no me faltaba nada, ¿ves? A la hora de comida, mi comida, porque era maestra, entonces llegaba a una hora a almorzar y tenía que estar todo hecho. Pero yo no hacía comida, ni había la empleada pues tampoco cocinar, sino que nos llevaban la comida hecha. Y entonces a mí me gustaba porque hasta me permitía a mí que yo pidiera la comida que quisiera, ¿verdad? Era un comedor que nos pasaba la comida, entonces decía, nena, ¿y usted qué quiere? Hay caldito de pollo, hay pepián, hay de eso que quiere comer, pues yo quiero pollo guisado, ¿sí? Entonces, a mí esa parte, no sé, pero me causaba una como autoestima, algo tan extraño. Y entonces yo, a pesar de que ella era muy, 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 muy enojada y todo, pero no pude nunca tener un sentimiento de odio hacia ella, ¿no? Porque como que en el fondo sentía
que la forma en que me estaba educando yo era por mi bien. Y al final entendí que fue para mi bien. Entiendo cuando la Biblia dice que cuando usted sabe que todo lo mueve Dios y que todo lo que le digan, lo que le hagan, es para su bien, entonces es cuando usted llega a un nivel de mucha madurez, ¿sí? Donde dice, bueno, es que Dios me está hablando. Una vez leí la vida de David y me recuerdo que hay un pasaje de él cuando está gritando una persona que lo estaba insultando. Entonces iba él con su general y le dice al general, mi señor, ¿quieres que lo mate? Déjalo. ¿Quieres que lo calle? Déjalo porque Dios me está hablando. Entonces vi la madurez que había llegado David, pues había llegado a un entendimiento que quizá a veces la gente no se atreve a decirle a uno algo y ahí pone el Señor a alguien que se lo diga para que uno pues entienda. Hasta eso de las empleadas que empecé a ver así, que no aguantan nada, que todo lo malinterpretan, por algo es que estaba pasando en mi casa. Ahora lo extraño es que yo empecé a ver que me lo empezaron a decir varias personas. Me dice una señora, fíjese, doctora Maite, que una de mi amiga ya está cansada de tanto empleada. Y después me dice otra muchacha que vino aquí, fíjese, doña Maite, me dice que mi patrona dice que cuando yo me fui pasaron como 20 pues, en 2 meses en su casa. Entonces dije, pues tampoco así me pasó a mí, ¿verdad? Yo lo más que cambié fue una al mes, dije, pero no 20, ¿eh? Pero que ya estaba cansada y que por eso es que ahora mejor dejo a esa muchacha ahí, que más o menos, pero ahí ya está. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no sé si hay una inestabilidad, pero yo lo voy a tomar como que Dios me está corrigiendo en algo también, ¿no? O sea, pues que a veces Dios lo quiere llevar a una madurez y pone personas en su camino para que lo corrijan o para que le digan algunas verdades que no se atreve a otra persona a decírselo, ¿no? Entonces, fíjese, pues, y otra cosa que tenemos que entender es que ese, como por ejemplo, como dicen, el bien y el mal no existe, sino que depende cómo uno lo perciba, ¿verdad? Si yo percibo la actitud de una persona como mala, pues va a ser mala para mí. Y eso me va a dañar porque yo la miro mala. Ella cómo es de mala conmigo, cómo se porta enojada, cómo me habla, cómo me trata. Pero yo lo percibo como una corrección de parte de Dios. Entonces voy a poner atención a sus palabras para yo reaccionar y reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces lo miro de una manera diferente. A usted me sé gestionar mejor mis emociones, ¿verdad? Y lo que me está pasando. O sea que también muchas enfermedades vienen por la forma en que yo interpreto lo que está pasando conmigo. Que me dicen una cosa, yo interpreto de una manera, y el problema es que no me quisieron hablar así, sino que fue porque quizá yo interpreté mal que soy enferma. Y la gente se enferma y luego empieza a comentar como, ¿cómo decirle? Provocando que otra gente también hable. No sé si me explico, ¿verdad? Y ahí estamos ya formando una crítica. Y el problema es que nosotros participamos de esta crítica y ahora vamos a causar nosotros, a levantar nosotros un juicio también. Yo estoy participando de eso. Entonces, a mí no me gusta el tipo de gente que busque a otra para quejarse y le empieza a decir, mira, es que me hizo aquí, que me hicieron allá. Entonces la gente participa también y para mí que la gente, pues si no le gusta, porque le está pasando algo en una empresa, que se va. Y si va a la iglesia y pues si la gente según ella le están causando daño, pues ya no llega, ¿no? Entonces, Dios mandará gente que llegue a la iglesia, pero eso de que esté comentando está provocando que otra persona también entre en juicio. Porque no sabe la persona si es cierto o ella interpretó mal o su enfermedad. No hablo de una enfermedad física, sino que una enfermedad emocional, ¿verdad? Hay gente que está enferma a nivel emocional, entonces malinterpreta. Fíjense que yo conocí una muchacha que yo trabajaba pues, en una empresa mundial cuando yo tenía muy poca edad. Gracias a Dios que Dios me permitió eso. Pero era una muchacha que trabajaba como auxiliar de contabilidad. Y me recuerdo que a veces, como yo tenía que llegar ahí porque era la contadora general y también era la supervisora de finanzas, ¿no? Llegaba y ella, tal vez estaba una persona hablando con otra de expedientes, ¿no? Mira, le decía, fíjate que ya te voy a pasar las partidas de contabilidad para que las proceses. Estaban hablando y cuando esa muchacha aparecía, ¿qué están diciendo de mí? Pero yo me quedé asustada porque yo estaba pues ahí cuando le iba a decir a la señorita
que iba a llegar uno que trabajaba ahí para que ella le sacara un cash flow, ¿va? Para que viera él en qué forma, en qué rapidez sacaba la computadora eso. Eso me enteré de esa actitud cuando en eso venía la muchacha. Y la tengo presente, mira, hasta el apellido me recuerdo de ella. Y que si cuando llegó, las dos hablando de pues, que estaban sacando un proceso, una evaluación de proyectos. Y la otra, ¿y por qué se quedaron calladas cuando yo vine? Siempre las he visto que hablan de mí. Y dije, pues esa muchacha está mal. Y de ahí me dice a mí, cuando ya iba yo para afuera, ¿sabe qué, licenciado? Es que usted no se da cuenta que aquí la gente como habla de uno. Mire, cada vez que miro a esas dos arpías, y vivía con un enojo la señorita esta, y mis hermanos, las otras no estaban diciendo nada, pues se quedaron así. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo las he visto que hablan de mí. Ya veo, o sea que ella malinterpretaba y la gente ni siquiera se fijaba en ella porque les tenían hasta que molesta de todo así. Pero sale pues que la gente cuando está con algún problema emocional, o sea que hasta amplifica lo que está pasando. Entonces no podemos prestarnos para nada de eso. Eso dice aquí que el bien y el mal son buenos o malos, depende, ¿no? Quizá alguien puede pasar, por ejemplo, mucha gente puede pensar, bueno, ¿y por qué se dejó Maite de su madrastra que sacara así? Es que yo entendí que ella tenía un temperamento violento, pero sabía manejar sus emociones. Yo era una niña cuando la conocí, pero entendí. Entonces lo que hice fue no provocarla. Evité provocarla para que se viera ella en ese comportamiento conmigo. Y vi que cambió totalmente. Entonces quiere decir que yo podía evitar que ella se portara así. Entonces, la humanidad sufre esto, mis hermanos, es bueno o malo. El sufrimiento nos hace mejores personas. A veces cuando nosotros sabemos, como que lo sabemos interpretar, el sufrimiento nos va a hacer mejores personas. Quizá esa persona merecía que se la corrigieran, que alguien le dijera, mira, ¿y por qué decís que estoy hablando de ti? Comprobámelo o algo así para que ella aprendiera que ella tenía un problema que tenía que gestionar o manejar bien. Que estaba, pues, o sea, pues la humanidad sufre esto es bueno o malo. El sufrimiento nos hace mejores personas. Si la gente no entiende que tiene que buscar a Dios, tiene que ir por el camino del sufrimiento. Y mucha gente que ha sufrido, miro que cambia, ¿eh? Cuando ya, como dicen, le tocó la universidad el propio pellejo, entonces cambia. Hay gente que no cambia si no es con ese camino del sufrimiento. Pero hay gente que puede cambiar cuando hace conciencia de que tiene comportamientos de carácter que le está causando problemas y que necesita cambiarlos. Entonces, para eso es que yo he estudiado todo esto. Entonces, aquí, por ejemplo, en Santiago 1, del 2 al 8, vamos a leer. ¿Sí? Vamos a leer ahí cuando habla Jesús, pues que cuando vayamos a un lugar, ¿va? Sí. Lucas 10:3, voy a empezar. Id, he aquí os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni mochila, ni calzado de repuesto, y a nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid Shalom a esta casa. Ya veo, o sea, pues que dice que la palabra Shalom paraliza al enemigo porque está hablando de lobos, ¿verdad? Está hablando de una figura arquetípica donde está hablando de gente que se le tira a uno, que quizá por instinto la va a atacar sin hacerle daño. Y hay gente así, pues como esa figura del arquetipo, que uno no le está haciendo nada y se le tira a uno como para atacarlo. Entonces uno tiene que tener cuidado con esa gente. O sea que Jesús conocía eso tan elevado que es decir Shalom a esta casa, o Shalom a este lugar, Shalom a este proceso, Shalom a este tribunal, que uno va a ir a un tribunal, ¿verdad? O sea que le dice al creyente, mire, quiero que venga a mi despacho, Shalom a este despacho. En ese momento, si era una mala información, pues en ese momento, ese Shalom le quita las armas al enemigo, el que está incitando todo eso, el que está armando todo ese proceso. Es algo tan hermoso que tenemos que aprender. Ya está. Vamos a leer ahora. Santiago 1:18. No, 1:8 en adelante. 1:8.
El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Fíjate que era de Santiago 1, el 2 al 8. Santiago 1:2. Santiago 1:2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando entren en muchas y diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe obediente les hará tener constancia. Mas tenga la constancia su obra consumada, para que sean perfectos y completos, sin que les falte cosa alguna. Ahora, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Yahvé, pues Él da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe obediente, sin dudar, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que son movidas por el viento y echadas de una parte a otra. No piense, pues, el que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Al 8. Sí. Entonces vamos ahora a explicar algo, mis hermanos, que es bien interesante. Fíjense, a veces nosotros tenemos una mente, hablé del doble ánimo por una cosa, que ahí se trata de un hombre que tenía una mente binaria. ¿Y qué significa binaria? Tener como dos posiciones. Por ejemplo, la gente que tiene bipolaridad es un hombre de doble ánimo. Están operando ahí dos almas, ¿no? Como dos conceptos diferentes. Uno mismo tiene dentro de uno como el lado que le dice que sí, otro lado le dice que no, ¿verdad? O sea que es una mente binaria. Entonces cuando yo aquí busqué que era una mente binaria. Vamos a explicar aquí, creo que lo puse al final, porque me llamó la atención esa expresión, ¿va? Que era una mente como que estaba actuando en una manera con dos, como que uno tiene pues, como que está con dos opiniones contrarias totalmente, que no tiene una relación con la otra. Creo que no lo puse aquí, o quizá aquí abajo lo copié y no lo he visto. Dice, las almas debilitas son seducidas y son, pues, o sea que también, como estamos hablando de una mente débil, ¿va? Una mente así de doble ánimo, que dice que es llevada del mar por el viento de un lado para otro. O sea que es gente débil, que es seducida por personas pues que le dicen una cosa, ya lo creen, le dicen otra le dice otra cosa, lo cree. Y dice que son seres pues que están en dos planos. O sea pues, y los domina, o sea que son seducidas por seres de otros planos. Esas son las que más gente que es seducida por seres o sea que los seres de otros planos se aprovechan de que ellas tienen ese doble ánimo. Entonces empiezan a dominarlas con pensamientos, ¿sí? Que eso es lo que está pasando actualmente, aunque la gente no lo crea. Están mandando como ondas electromagnéticas con pensamientos, ¿sí? Que son como para crear una mente de doble ánimo, una mente binaria. Eso es lo que significa una mente de doble ánimo, porque están con pensamientos opuestos. Aquí tengo mente binaria, pensamientos opuestos, conceptos opuestos. Por eso es que a veces la gente está como que ¿qué hago? Va, si pienso una cosa, después si pienso otra, como que eso me conviene, como que después esto no. Entonces estamos así como no estamos firmes en lo que creemos, sino que estamos con una mente opuesta, con pensamientos opuestos. Esa es la mente de doble ánimo, que también se le llama mente binaria. Pero también aquí pues los sabios reconocen que eso tiene que ver con la intervención de seres de otros planos que están usando como pensamientos dirigidos para la humanidad, para que cambien, para que tengan ese tipo de pensamientos. Y yo sí, mis hermanos, en el nombre de Jesús les digo que he visto un montón de gente que ha aparecido ahora con problemas mentales, ¿verdad? Con problemas de que empiezan niños aún así y que tienen ya problemas como que oyen voces, como que oyen cosas, porque están siendo como visitados por seres de otros planos con pensamientos que les cambian la ruta y el destino también a la gente. Y eso, aunque usted no lo crea, mis hermanos, son unas energías inteligentes, ¿sí? Que tienen influencia espiritual sobre la tierra. Y
Y la gente, pues, o sea que si por ejemplo, si uno no se pone firme, como que no busca la presencia de Dios con todo su corazón, pues va a permitir, como dice Cristo, que si Cristo está en mí, Él me va a bloquear a mí esos pensamientos que me manden. Pero la gente, yo quiero que usted centre su atención en este tema, porque si usted, mi hermano, por ejemplo, no busca la presencia de Cristo, en ese momento usted pues está exponiéndose a que le manden pues ondas electromagnéticas con pensamientos de seres de otros mundos que son malos, que quieren destruir su vida, quieren destruir a su familia, quieren destruir el mundo. Yo sé lo que os quieren ahorita. Entonces quieren tomar dominio del mundo entero porque lo quieren dominar. Entonces no es un hombre, sino que son esos seres que quieren tomar dominio del mundo entero. Entonces están usando esta forma de como mandar pensamientos a la humanidad para que tenga esos pensamientos, una mente binaria, fíjate, una mente que tenga conceptos así opuestos totalmente. Entonces hay gente que me dice que no sé qué hacer, porque pienso a veces una cosa, a veces pienso otra, porque tiene eso. Y es la mente de Cristo la que tenemos que desarrollar con la presencia de Él para que sea un bloqueo de todo esto. Ajá. Entonces a veces, por ejemplo, la Biblia nos habla mucho de arquetipos. Entonces tenemos que entender que un arquetipo, mis hermanos, es como un símbolo de algo, ¿verdad? Entonces yo quisiera que, no sé qué hora es ahorita. 2 minutos antes. Sí, fíjese pues. O sea, mis hermanos, por ejemplo, los sabios de la Torá nos hablan también de que habla pues de ángeles, mis hermanos, que son energías inteligentes y que a veces son influencias que vienen al hombre, pero la gente piensa que es inteligente para bien, no, es inteligencia para mal. Y ahora estamos viendo mucha gente con una inteligencia para hacer lo malo. ¿Por qué? Porque estamos siendo influenciados por ellos. Y fíjese pues, y dice, en otros casos y no sabemos que está a nuestra disposición una categoría de ángeles que Dios nos pone para que nosotros podamos como pedir ayuda, pues. Está, por ejemplo, los sofanín, que son las ruedas, y que Daniel 7:9 habla de ellos. Vamos a ver ahí. Los sofanín. Está, por ejemplo, una jerarquía de angélica, que son los Hayot HaKodesh, que son vivientes sagrados. También aparecen los sofanín, que son ruedas, y que Ezequiel 1, del 15 al 21, nos habla de ellos, también Daniel. Daniel 7:9. Sí, Daniel 7:9. Daniel 7:9. Entonces miré, y aquí fueron puestos tronos, y se sentó. Es que también, fíjate que los sofanín se le pueden llamar ruedas y también tronos. Sí. Y se sentó él, en hebreo, Atín y Omín, anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y sus cabellos eran como lana. Imagínense que era pues el trono de Dios. Sí. O sea que eran los sofaninos que estaban ahí, ¿verdad? Ajá. O sea que estaban en el mero trono, ¿verdad? Que también en Ezequiel se conocen como ruedas. Aquí en Daniel aparecen como tronos. O sea que es el trono, pero también en Ezequiel aparecen como ruedas. Vamos a leer ahí. Su vestidura era blanca como la nieve y sus cabellos eran como lana purísima. Su trono llama de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Ajá. O sea que estos personajes cuidan el trono de Dios, ¿verdad? Los sofanín. Pero también lo cuidan, mis hermanos, no solo ellos, sino que también los querubín y los serafín. O sea que son esas 13 jerarquías que están cuidando el trono de Dios, o sea, lo están cuidando. Entonces es importante que uno estudie esa jerarquía, porque según lo que yo entiendo es que a veces nosotros pensamos en que los demonios nos están atacando, que los seres de otros planos también, y no pensamos que hay seres espirituales que nos pueden ayudar tanto, ¿verdad? Como es las jerarquías angélicas, que es los Hayot HaKodesh, que son los seres vivientes. Ajá. Y también tenemos los sofaní, que son las ruedas. Vamos a leer en Ezequiel 1 del 15 al 21. Ezequiel 1:15. Al mirar los seres vivientes, he aquí había unas ruedas sobre la tierra, a los lados de cada uno de los seres vivientes. Sí. El aspecto de las ruedas y su obra eran parecidos al color del crisólito. Las 4 tenían una misma semejanza.
y su aspecto y su obra eran como una rueda de en medio de otra. Sí. Cuando avanzaban iban hacia 4 lados y no se volvían cuando andaban. A donde quiera que el primero giraba, el otro iba tras él, sin volverse. Sus aros eran Recordemos altos. que eran los ofanín, Sí, ofanín, que es igual a ruedas. Esta que Sí. habla ahí, que habla Ezequiel 1, el 15 al 21 y también Daniel 7, 9. sí. Ezequiel 1:17. Cuando avanzaban iban hacia sus 4 lados y no se volvían cuando andaban. A donde quiera que el primero giraba, el otro iba tras él, sin volverse. Sus aros eran altos y veían, porque estaban llenos de ojos alrededor de los Ahí se ve. 4. Fíjate, o sea que son los ojos de Dios, ya ves. Es que es una jerarquía tan alta, ¿verdad? Como que uno pudiera pues accesar a ellos y decirles yo necesito ayuda. Ya ven, o sea que están ahí porque según lo que dicen los sabios es que esos son como están a disposición de uno, Sí. para que uno pueda pues aferrar, pues pedirles a ellos ayuda. Y son seres de un alto nivel tan, ahí se ve un nivel tan elevado. Amén. Ajá. Amén. 19. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban con ellos. Y al ser levantados del suelo, las ruedas también eran levantadas. Sí, ¿ya ves? Y luego tenemos, mis amados, también otra jerarquía que son los Arelín. Erelín, están en Isaías 33, 7, que también se le llama tronos. Isaías 33:7. He aquí que sus valientes claman afuera y los ángeles de Shalom lloran amargamente. Desolados están los caminos, los caminantes han cesado. El pacto queda anulado, las ciudades son menospreciadas, el hombre ya no es tenido en cuenta. Pero ponete, solo Isaías 33, 7 lee, porque son Isaías ángeles, 33:7. He aquí sus valientes ¿ya ves? claman afuera. Ellos son los valientes que claman, fíjate tú. Pero mira lo que claman. O sea que es algo tan interesante. Y los malajín, que son ángeles mensajeros, embajadores de Shalom, lloran ¿Ya ves? O amargamente. sea que ellos son mensajeros de paz. Ujú, ¿Ya ves? Pero están dirigidos por los Serelín. sí. Yo nunca había estudiado esas jerarquías espirituales, ¿no? Y también tenemos la jerarquía de los serafín, que son los ardientes, los que no se apagan, ¿eh? Que son los que estaban ahí en Éxodo capítulo 3, parece, Sí. ¿verdad? Que vieron una zarza ardiente, pero no era una zarza, eran los seraf. Pues se dicen que son los ardientes que no se apagan, porque ellos mantenecen despiertos con los querubines y también con los sofanín. Ellos no duermen, siempre están despiertos, todo el tiempo, alabando a Dios y cuidando el trono de Dios. Mira qué lindo. Ujú. Bueno, a mí yo estaba muy emocionada con eso, porque ahí dice claramente en Éxodo que fue Moisés a ver que por qué no se apagaba el fuego, y que sí vio que era el lugar de los seres ardientes, que eran el lugar de los seraf. Qué lindos, ¿verdad? No era una zarza ardiente, sino que era el lugar de los seres vivientes que aparece ahí. Leamos ahí esa parte en Éxodo capítulo 3, parece que está. Eso es de lo que vivo enamorada, pues, para los que me están oyendo. Me vivo tan enamorada que yo quisiera, pues, que la gente le gustara todo esto, porque es tan interesante conocer tantos misterios divinos y que uno tiene acceso a estas autoridades espirituales tan lindas. Imagínense qué clase de autoridades, Ofanín, Erilín, imagínense, qué cosa, o sea que son fuertes. Y luego que los Ofanín con los serafín y los querubín son los que cuidan el trono de Dios. Fíjate esas 3 categorías. Uh-huh. Éxodo 3:2. Ahí se le apareció el ángel de Yahvé en medio de llamas de fuego, en medio de Cené, que significa ciudad de los seres vivientes de fuego, Sí, pues. de la Sefirot
estructuras creacionales de Yahvé. Amén, gloria a Dios. Ajá. Y luego pues aparecen, mis hermanos, los Elohim, que serían los gobernantes, ¿eh? Y luego pues aparecen los Ishin, que son seres, no sé. Aquí, vamos a ver aquí que dicen, que aparece en Daniel 10:5. O sea que los Ishin son seres similares a los seres humanos, que aparecen aquí en Daniel 10:5, que son seres similares. Daniel 10:5. Alcé mis ojos y al mirar, he aquí un varón vestido de lino, Sí, cuyos pues. lomos estaban ceñidos de oro de Ufaz. O sea que era un Ishin. Entonces dice seres pues similares a los seres humanos. Ya ves, ahí lo vio él. Y son los Ishin. Entonces, mis hermanos, son jerarquías que uno se queda tan asustado, porque los Ofanín, la Serafín y los querubines son los que cuidan el trono de Dios. Y también pues los Ofanín eran las ruedas reales del carro celestial de Dios. O sea, lo que le llaman Merkabah, que fue en el carro de fuego que se fue Elías, y que fue con el que se llevaron a Elías, y es la carroza del Señor, donde él viaja. Entonces, mis hermanos, yo espero que el Señor me permita, pues, entre unas semanas, pues, hablar de esta Merkabah. Y también, pues, me gustaría hablar del mundo de Atzilut, que es un mundo tan lindo, porque hay que conocerlo mejor para que uno pueda, pues, tener el deseo de accesar a él. Quizá no podamos hacerlo, pero cuando ya vino Jesucristo y nos redimió y nos abrió el velo para que podamos accesar a esa presencia. Entonces yo pienso que si entendemos bien Hebreos, y pues buscamos a Dios con todo nuestro corazón, podríamos accesar a la presencia de Dios. Y era a accesar a los pensamientos, a la voluntad divina, a las ideas de Él, a sus propósitos, ¿verdad? Pero o sea que la gente, cuando Dios le dijo, por ejemplo, a Abraham, que ¿cómo se llama? Que se fuera de su tierra, de su parentela y la casa de su padre, porque él era un hombre que creía en los astros, porque su papá era, pues, conocedor de los astros, ¿va? Entonces él se había creado en una cultura que tenían, pues, consultaban a los astros para saber qué les iba a pasar, y él sabía que los astros decían que no podía tener hijos. Pues eso fue que el Señor lo sacó afuera para que él viera con el sentido espiritual y viera realmente qué era lo que estaba pasando ahí. Entonces Abraham entendió, pues se quedó viendo porque le dijo Dios eso, ¿va? Que no sé qué, y le dio una profecía ahí, pero él entendió después que lo que Dios le había dicho era que tenía que dejar estar bajo la influencia de los astros, creyendo en ellos, que tenía que accesar al mundo de Atzilut. Ajá. Tenía que elevarse a la presencia de Dios para dejar de creer en los astros, para que dejara de influenciarles a él. Por ejemplo, aquí yo entiendo que si usted tiene miedo, le va a influenciar el miedo. Si tengo pensando que me van a despedir de un lado, me van a despedir, porque yo estoy pensando en eso. Entonces estoy atrayendo eso que lo malo en vez de atraer lo bueno. Vamos a dejar aquí ese estudio porque también los Ofanim, pues, son aquellos, bueno, ya hablamos ahí que tenían ojos por todos lados, ¿verdad? Sí, en Ezequiel. Entonces, mis hermanos, espero que usted aprenda un poquito y que haga preguntas. Si necesita, pues, alguna aclaración, que lo haga, y yo con mucho gusto, pues, la semana siguiente, pues, se los aclaro antes de empezar la plática, ¿ya? Porque yo estudio eso y pues quizá tengo algún nivel de conocimiento que le pueda ayudar. Así es que Dios les bendiga y espero que tengan una bendición, y hay que exhortar a la gente en la iglesia que mire este programa porque es tan especial. Se aprenden muchas cosas que, por ejemplo, ahora si usted le pregunta a cada uno qué aprendió de lo que dije hoy, ¿no? Estamos a veces que, pues, como ahogándonos un vaso de agua, teniendo a nuestra disposición seres tan de alta categoría que nos pueden ayudar, ¿verdad? Que Dios creó y aparecen en la Biblia. No estoy buscándolo en otro lado, sino que ahí están en la Biblia, ahí están en la palabra, solo que no entendemos como ese Ishimba que dice que son seres
similares a los seres humanos, que fue lo que vio Daniel, que estaba parado ahí, ¿verdad? Sí, pues o sea que gracias a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que entender todo eso. Y también, pues también hay una clase de jerarquías que son los Hashmalim, que son los eléctricos, ¿eh? Quizá ellos donde están tomando ahora que quieren hacer robot, pero nunca un ser que haya hecho Dios. Porque nunca había oído que existían los eléctricos. Ajá. O sea que es algo tan tremendo, ¿no? O sea, como dijo Salomón, lo que era ya fue. Lo que va a ser ya fue. O sea que no hay nada nuevo que el hombre haya creado. Todo lo crió Dios y solamente el hombre lo descubrió. Y es parte de la honra de los príncipes descubrir los misterios de Dios. Gloria a Dios, que el Señor le bendiga. Espero que ese estudio le haya motivado para conocer más de Dios y acercarse más, por ejemplo, leer Ezequiel capítulo 1 y 10, que son preciosos, porque ahí está el trono de Dios, su presencia. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.